Una antorcha y un rayo simbolizan el emblema de nuestra institución. Las conquistas sociales sintetizan el poder que tenemos en la unión. Hoy triunfal con amor y sacrificio, luz y fuerza con celo maternal. Vela siempre por el bien de sus hijos, al amparo de la vida sindical. Luz y fuerza, compañeros, es nuestro segundo hogar. Debemos ser los primeros en hacerlo respetar. Por sagrado mandato que tenemos que cumplir, es que nuestro querido sindicato lo debemos defender hasta morir. Buenas tardes a todas y a todos. Y miren cómo es esto, ¿no? Ayer estuve en el Congreso de los Jubilados, que marca las generaciones que hicieron parte de la historia de nuestro gremio. Y hoy estoy compartiendo un rato con la nueva generación que va a marcar sin ningún tipo de duda el futuro de este gremio a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes son de regiones de Patagonia, ¿no? Que muchas veces se dice que son las regiones más olvidadas. Bueno, en Luz y Fuerza no hay regiones olvidadas. En Luz y Fuerza hay afiliados con nombre y apellido. Nos conocemos así, no por número. Y creemos que gremialmente, socialmente y políticamente están integrados al resto de todos los afiliados, de las grandes ciudades, de las pequeñas ciudades, esas seccionales de frontera, donde por ahí tenemos sindicatos, podemos hablar de Salta o de San Juan, o de ustedes también, sindicatos que tienen seccionales de provincia, que es de fronteras, con 4 o 5 afiliados, que tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto. ¿Por qué? Y porque es un sistema solidario. Es un sistema solidario a lo que es las políticas sociales, para el turismo social, para la salud, para la vivienda, para los préstamos de refacción de vivienda, para un convenio colectivo de trabajo. Después de la transformación del Estado tenemos diferentes matices, pero hay un escenario general, que es el convenio histórico 3675, donde marca las pautas generales de un equilibrio entre el trabajo y el capital. Esto un poco se desprende de este modelo de movimiento obrero, se desprende, y con todo respeto lo digo con aquellos que no compartimos ideológicamente por ahí el mismo pensamiento, pero también se desprende de un movimiento nacional, como es el PJ, y a su vez el PJ se nutrió en la parte gremial de la doctrina social de la Iglesia. Es decir, que es un conjunto de historia que se fue plasmando en un movimiento sindical múltiple, donde no solamente se trabaja para una recuperación salarial, que es vital. El ser humano necesitamos que permanentemente tengamos la posibilidad de ingresar al mundo que día a día avanza, en la tecnología, en los adelantos, para nuestros hijos, nuestros nietos, que puedan ir a las universidades. Entonces la parte económica es sustancial. Pero también hay otras políticas sociales que son económicas, pero no es lo que nos llevamos al bolsillo. Por ejemplo, la casa del estudiante. Yo creo que ustedes habrán hablado de todas estas cosas. A veces yo estoy repitiendo lo mismo. Muy por encima.
Tenemos 5 casas del estudiante donde albergamos a los hijos y a las hijas de los compañeros afiliados. En las localidades donde hay centros universitarios, Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Corrientes. Falta el NOA, que posiblemente lo ubiquemos en Tucumán, la futura casa del estudiante. Y después veremos en la Universidad del Comahue. Es decir, estamos tratando que el desplazamiento de nuestros hijos hacia los centros universitarios no sea traumático. Primero, desde el punto de vista económico. Hoy un trabajador que tenga que costearle su departamento, su lugar de estudio a los chicos, es parte de un muy buen salario. Y aparte que estén contenidos, que eso es sustancial, ¿no? A través de un administrador están contenidos, son administradores que tienen chicos de la misma edad de los que cursan las universidades. Pero si estamos hablando de 5 casas del estudiante, por 50 en cada una de ellas, son 250 chicos, hijos, hijas de todos los afiliados del país. Que tengamos la vivienda digna, una vivienda que contemple las necesidades, la dignidad de la familia, es el sueño de todos. Estamos entregando en algunas provincias, como en el caso del NOA, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Hay compañeros que tienen un año de antigüedad y la semana pasada en la localidad de Azul se le entregó su vivienda. Es decir, es un sindicalismo múltiple que no solo apunta a la discusión salarial, si bien le dije anteriormente que es muy importante. Y ustedes, primero por curiosidad, después por ahí sus papás, sus hermanos, que ya por ahí son afiliados de nuestro gremio, le despertó la inquietud de venir a conocer la federación. Y eso cuaja con el pensamiento de este secretariado, vamos a decir. Hay que hacer, aparte de los cursos de capacitación y formación sindical, hay que hacerle ver a los chicos que ingresan. Y yo cuando digo chico, con todo respeto lo digo. Ya soy abuelo y no me extrañaría que mañana esté un nieto mío, ¿no? En una de estas filas. Que los trabajadores de la fuerza a lo largo y a lo ancho del país son iguales, tienen los mismos olores, los mismos dolores. Y eso a ustedes les tiene que servir como un ejemplo de un comienzo, el ABC de la militancia sindical. A través de la curiosidad, a través de la crítica, a través del debate. Al movimiento obrero le fue mal cuando quebró el debate, cuando no se debatía, cuando que por diferentes razones se decretaban algunas políticas sin participación. Con esto no le estoy diciendo que aquellos que tenemos la gran responsabilidad de conducir por esas cosas de la vida un gremio como el nuestro, seamos gente que quiere o le gusta sociabilizar las responsabilidades. No, acá hay un responsable máximo de todo esto que soy yo. Y después, en forma de embudo, cada uno en su área es el responsable. Ahora sí, debatimos temas en los cuerpos orgánicos, reunión de secretarios generales, reuniones de secretario gremial. El miércoles que viene, acá en este lugar, van a estar todos los secretarios gremiales de los 40 sindicatos. Y ahí vamos a debatir las pautas para reabrir las paritarias que ya se cerraron. Acá el secretario gremial, con los muchachos que lo acompañan en la estructura de la secretaría, ya dio la vuelta por todas las empresas. Más de 500 empresas.
porque después de la transformación entre las cooperativas, las direcciones provinciales y las privatizadas tenemos más de 500 empresas. Y firmamos por 6 meses. Algunas firmamos en enero, otra en marzo, otra en febrero, otra en mayo. Pero la inflación psicológica o real, para mí que es real, bueno, dijo que el 22% de promedio que hemos firmado por 6 meses ya no es válido. Entonces vamos a fijar las pautas para volver a discutir antes del vencimiento de los 6 meses. Y eso lo hacemos con el consenso o con las ideas que puedan llegar a traer los secretarios gremiales el día miércoles. Con esto le estoy diciendo que, vamos a decir, por ahí la verdadera o lo ideal pasa por el medio, entre una organización muy disciplinada, pero tampoco un anarquismo como muchas veces lo vemos, ¿no? Que lo que aprueba el gremio, los muchachos se lo rechazan, o al revés, lo que aprueban los muchachos, el gremio no lo firma. Luz y Fuerza en eso marca una diferencia, que es muy celoso de las resoluciones del gremio. El cuerpo máximo son los congresos ordinarios. Nosotros a fin de septiembre tenemos extraordinario y ordinario, porque vence el mandato de este secretariado. Y las resoluciones se cumplen. Demorarán una más que otra, pero se cumplen. Y esto es lo que ustedes van a ir notando. Un marco solidario donde el compañero en la salud paga lo mismo en un pequeño pueblo como en una gran ciudad. Que acá no es una prepaga, acá tenemos nombre y apellido. La prepaga todo el mundo la tiene cuando tiene plata para pagar, y cuando no tiene plata para pagar le cortan los servicios. Esto es difícil acá hacer esas cosas. Acá tenemos nombre y apellido y tenemos un sindicato adherido a un sistema solidario y siempre hay una mano entre compañeros. Y es por eso que le quiero dar la bienvenida. Creo que se van a ir con un aspecto parcialmente claro. Le va a quedar a ustedes algunas preguntas en la mente, pero de cualquier manera tratemos de evacuar todas las dudas que tengan. Vamos a decir, faltan algunos secretarios, pero de cualquier manera vamos a tratar de contestar todas sus inquietudes. Lo importante es que se vayan clarificado que hay una institución sindical con más de 60 años que cobija 40 sindicatos en todo el país y que tiene los inconvenientes que tiene el resto. Lo que ocurre es que somos perseverantes, ¿no? Ayer nos planteaban los compañeros jubilados algunas cuestiones que es para hablarlo, no sé, yo calculo, ojalá que se la podría dar mañana o pasado, pero son políticas que van a estar siendo analizadas dentro de algunos años. Y ya los veteranos se adelantan. Y se adelantan, ¿por qué? Porque es la gimnasia de la militancia sindical. Una de las cosas que estuvimos charlando fue el techo del impuesto a la ganancia, es decir, nosotros en el sur se debe notar eso, ¿no? Se debe recortar mucho. Eso tenemos que ser cautelosos, diría más que inteligente. Sobre 8 millones de trabajadores en blanco que tiene nuestra patria, 1.100.000 somos los que tenemos ese tema del techo de impuesto a la ganancia. 1.100.000, quiere decir que es una minoría absoluta. El resto está por debajo. Y nosotros cuando nos miramos hacia adentro decimos, nosotros ganamos lo que nos merecemos ganar, no es que ganamos de más. Entonces, para no fraccionar, yo puedo discrepar con el negro Moyano en algunas cuestiones, pero en esta sí, lo está manejando muy cautelosamente en reuniones más pequeñas, no en cuerpos orgánicos. Después trasciende ante el periodismo o existe la picardía, bueno, que el Ejecutivo Nacional va a actualizar el techo de impuesto a la ganancia.
pero hay que hacerlo porque tenemos compañeros que de otras actividades que están muy rezagados. Entonces, para que nos entendamos, todo el mundo tiene derecho a comer, pero es injusto que uno coma jamón crudo y otro que coma mortadela, es muy injusto. Busquemos un intermedio que puede ser la mondiola, ¿no? Bueno, entonces si tenemos compañeros que están muy lejos de que le puedan descontar, bueno, también están muy lejos de la canasta básica, sobre el valor de la canasta familiar. Entonces trabajemos para poder modificar este impuesto injusto, es un impuesto al trabajo. Si ustedes cobran y llegan a eso es porque en el sur la vida es más cara, porque están en zona inhóspita, porque tienen un convenio colectivo de trabajo. Creo que todos tendrán el convenio vigente. Y si no, le tiramos la oreja al secretario gremial. No vino. Yo con estos muchachos los quiero dejar liberados a lo que ustedes quieran preguntar sin ningún tipo de perjuicio. Estamos para comenzar una vida juntos. Una manera de decir una vida, ¿no? Pero son los eslabones que fueron haciendo grande este gremio. Nosotros, si hablamos, vamos a decir, yo hago una comparativa, porque las comparaciones son odiosas cuando no conviene, pero cuando hay realidad hay que decirla. Vamos a decir, este presente, ustedes están acá por un convenio colectivo de trabajo. Yo entré por ese convenio, por una bolsa de trabajo en mi sindicato. Quiere decir que mucho antes que yo esté conduciendo el gremio, se conformó un convenio colectivo de trabajo. El primer convenio colectivo de trabajo fue en el año 57, pero fue un convenio social donde se pusieron jornada de trabajo, día de trabajo, se fue ordenando. Y después con conquistas sociales. Y ahí figuró en la década del 60 dos articulados muy importantes. La participación obrera a través de un director obrero. No nos olvidemos que en aquella época eran todas empresas estatales, la mayoría. Estaban las empresas estatales y el sector cooperativo. Y en las empresas estatales, como Agua y Energía, Hidronor, Segua y otras que ahora se me pueden escapar de la mente, bueno, había un director que representaba a los trabajadores y la bolsa de trabajo. Y yo entré por la bolsa de trabajo. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué estamos acá? Bueno, estamos por un convenio colectivo de trabajo, estamos por una bolsa de trabajo, quiere decir que somos familiares de gente que ha dejado mucho por este gremio. Y estamos hablando de, qué sé yo, desde el gringo Tosco en Córdoba, que no era oficialista, hasta el gato Smith, que fue el secretario gremial de nuestra federación, que convencionó al resto del país en el año 66, cuando él asumió como secretario gremial. Y después en el 76 desaparece por defender este convenio colectivo de trabajo que hoy está vigente. Y todas esas cosas es parte de la historia. Entonces, yo no vivo abrazado a esa historia, pero sin esa historia no estuviéramos presentes hoy acá. Y si ustedes no estarían hoy acá, no podemos pensar en un futuro. Y no es un juego de palabras, es una realidad cronológica que se va cumpliendo los cambios generacionales. Ayer hablábamos con Bettinotti, que es el secretario de Previsión Social, cómo subieron los porcentajes de expedientes para jubilarse. Teníamos un promedio de 140 expedientes anuales entre todos los sindicatos. Estamos hablando del sistema nacional, no provinciales. Y hoy tenemos 640 expedientes. ¿Por qué? Porque se firmó un convenio previsional que le da a los compañeros jubilados y a las compañeras pensionadas la posibilidad de una jubilación digna. Es decir, se están jubilando casi con el 100% del hombre en actividad. Y comienza a tener algo que siempre yo decía que era imposible,
Cuando los jubilados nos pedían el 82% móvil, ustedes se deben acordar, donde muchos jubilados tomaron esas banderas y no eran de Luz y Fuerza, algunas pensionadas, algunos jubilados, y nosotros decíamos, eso es imposible porque en la previsión social no hay carrera laboral. Lo que precisamos tener es un mínimo de beneficio económico para los jubilados y de ahí para arriba actualizarlo con el mismo porcentaje de los compañeros activos. Bueno, a mí me demostró la gestión de nuestro gremio y que la encabecé yo en el año 90 y en el año 2007. Un convenio provisional donde en realidad le damos una movilidad social y económica a los compañeros jubilados nuestros. Es decir, el promedio de las actas de recuperación salarial que se firman en un año, se hace un promedio y hay 2 paritarias anuales. Se paga en marzo y en septiembre a los compañeros jubilados de Luz y Fuerza. Y hay jubilados que están pagando impuestos a la ganancia. Es decir, es injusto, pero es una comparativa para no tener en cuenta. Hay jubilados que están pasando los 6.500 pesos por mes, que está por encima del 100% del hombre en actividad. Bueno, y eso lo da la gestión del gremio, la presencia del gremio en todo el país, a lo largo y a lo ancho de la patria. Y ustedes son parte, entraron por ese convenio y hoy tuvieron la posibilidad de disfrutarlo. Y mañana de mejorarlo van a tener la posibilidad, porque seguramente, y yo no me quiero atrever, pero manteniendo los porcentajes históricos, el 10% en Luz y Fuerza milita, es dirigente de base y es dirigente de las conducciones. Entonces, de acá va a haber futuros dirigentes. Y ya tienen la base de un convenio colectivo de trabajo que fue, es y será orgullo para todos los trabajadores de adentro, de Luz y Fuerza y de fuera. Tenemos la presidencia del Departamento de Energía de la internacional más importante en el mundo, ¿no? La UNI. Nosotros tenemos la presidencia. Y eso nos da la posibilidad de estar en contacto con los diferentes continentes. Y la verdad que marcamos diferencia. ¿Y por qué? Vamos a decir, si hablamos de Estados Unidos, es un país que es, en políticas sociales, el número 1. Es el número 1. Pero el presidente actual tuvo que cambiar el sistema de salud, porque el hombre que no tenía un seguro de salud no tenía salud. Y nosotros, de hace varias décadas, ¿no?, de ese hombre que le dio una movilidad social a todos los habitantes del país, que fue el general Perón, los hospitales provinciales, municipales, que estén deteriorados es otra cosa. Que lo dejaron caer a la salud pública es otra cosa. Pero la salud pública existió siempre en la Argentina. Entonces, Perón, ¿qué hizo? Tomó lo mejor de Europa y lo mejor de América y creó una tercera posición que se volcó en la doctrina social de la Iglesia y de convenio colectivo. Y a los trabajadores los sentó en la mesa donde se definen las grandes políticas. Porque si nosotros estamos en la calle, muchas veces es bueno estar en la calle, patearle la puerta al jefe, el bombo, pero si adentro no estamos adentro, quedamos, nos pasan como poste caído. Entonces hay que hacer las dos, hay que golpear para entrar. Y una vez que estamos adentro, creo que ahí hay que volcar y agudizar toda la imaginación para ir mejorando las condiciones laborales, económicas y sociales. Bueno, yo no lo voy a entretener más. Yo quiero romper este protocolo y, bueno, ponernos a disposición para que ustedes pregunten, sin ningún tipo de perjuicio. Lo quiero escuchar. Gracias. O sea, lo que está sucediendo ahora, la empresa reconoce el convenio ya hace un tiempo largo, desde que yo estoy, pero el problema es que no podemos sentarnos a negociar.
O sea, la empresa, el delegado y el secretario gremial se acercaron o intentan acercarse a la empresa y la empresa no responde, no abre la puerta, no atiende el teléfono ni nada. Entonces la pregunta que yo hacía ayer, desde mi ignorancia, era ¿qué se hace antes de salir a prender fuego todo y hacer quilombo? Porque no es agradable para nadie. D'Angelo tiene que hacer una presentación en la Secretaría o Ministerio de Trabajo. Está hecho. Está hecha. ¿Y no convocó todavía? Sí, ahora ya estuvo reunido Santiago Romagnà con la gerente de Recursos Humanos para empezar a hablar y conversar de estos temas que dice él. Normalmente lo ¿El Vikingo? Que me dijiste que no, esa es la distribuidora. Ah. Esa es la distribuidora de Río Negro. La que ellos dicen es la transportista, pero ya estuvimos reunidos ya. Estuvo Santiago ya la primera. Y la idea es que con el expediente que está en el Ministerio de Trabajo de la Nación, es traerlo acá directamente a conversar. Yo ayer hablé con D'Angelo y la idea, vienen ellos el miércoles, como decía bien Julio, que hay reunión de secretarios gremiales, viene el gremial y el subgremial y a lo mejor nos acompañan al ministerio para ya empezar a encaminar. Por ahora se hizo una reunión formal entre la Prosecretaría Gremial, que es Santiago, y la gerente de Recursos Humanos. Y si no nos entienden, iremos al Ministerio de Trabajo de la Nación. Esa es la idea. Agotado esos plazos administrativos, con la intervención del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, bueno, ahí, junto con el sindicato, comenzaríamos a analizar la medida a tomar. Por eso dije, tan pronto no, vamos a decir, empecemos. Después vamos y quemamos todo. Claro, después quemamos todo. Pero que no te extrañe eso. Mirá, yo era delegado de Central Puerto, atrás de Retiro, y nos habían puesto las 8 horas entre las modificaciones. Y la Marina había intervenido la empresa Segua. Entonces yo le pedí al presidente, que se llamaba Imposti, una reunión. Me dijeron cuál era el motivo, jornada laboral. Entonces me dio una reunión. Y me atendió Imposti, que era el presidente, y un capitán también era de la Marina, Imposti, ¿no? Y el capitán Romero, que era a cargo de la gerencia de recursos humanos. Entonces yo me fui con una carpetita donde tenía toda la historia clínica de muchos compañeros de guardia rotativa, de turno continuado, que por vibraciones, por un montón de tenían afectado a su organismo. Y yo estaba hablando y vi que primero se levantó una mesa larga, por ejemplo, yo estaba acá y ellos dos estaban allá, ¿no? Y al rato se levantó el otro, y aquí me estoy hablando, decía yo, y leía, me trataron de loco. Yo le fui a pedir las 6 horas y me trataron de loco. Es decir, que no te llame la atención que un capital, un patrón privado, le vayamos con un convenio colectivo de trabajo, con el derecho de discutir, y no lo entienden, no lo alcanzan a entender, porque están acostumbrados a tener otro diálogo con los compañeros que por ahí trabajaron en otra actividad. Así pasa con el patrón que yo pertenezco todavía a Central Puerto, y el dueño de la Quilmes compró la central a los chilenos. Y cuando empezaron los muchachos a discutir el salario y todo eso, un día me llamó el gerente de Recursos Humanos, me dice, fulano quiere tomar un café y vino acá. Me dice, ¿qué es esto? Que el delegado se sienta, discute, porque la empresa está ganando. Y nosotros somos así, hermano. Yo te voy a ayudar a que vos ganes plata, para poderte pedir, porque si vos no ganas plata, yo no te puedo pedir. Bueno, después de un tiempo, que hace un año, bueno, lo fueron entendiendo. Y para que tengas idea, nosotros hace 10 años, la semana pasada se festejó los 10 años de volver a retomar las 6 horas en la guardia rotativa. Es decir, hay que darle el espacio mínimo suficiente para que nos conozcan, para que te conozcan y empezar a discutir. Hoy hay seguridad jurídica. El problema es cuando no hay seguridad jurídica. Y no me refiero a la justicia, me refiero al Ministerio de Trabajo de la Nación o los ministerios provinciales. Nosotros vivimos en cada interrupción institucional del país inseguridad jurídica. No nos daba bola a nadie, ni el Papa. Pero hoy podemos decir que las instituciones funcionan.
Y este gobierno puede tener 1000 defectos, pero le dio una movilidad social al movimiento obrero, con los baches que yo decía anteriormente. Hay gente que todavía está ganando 1.700.000, 1.800 pesos, que no llega a la quincena para poder vivir tranquilo. Bueno, con esos baches y todo, podemos decir que hay una seguridad jurídica. Y aquellos que estamos ordenados, que estamos encolumnados atrás de un sindicato, atrás de un convenio colectivo de trabajo, se nos facilita mejor. No es todo gratis, ¿eh? Vas a tener que, vamos a decir, el convenio te da la caña, ahora el pelo tenés que salir a buscar vos, ¿no? Una manera de decir, vos, tu sindicato, tus compañeros. Uno de los muchachos más jóvenes preguntaba si podíamos trazar una reseña de Oscar Smith. Yo le decía que el compañero Julio lo había conocido, Oscar Smith. Nosotros, por una cuestión de edad, no lo conocimos, así que le vamos a pedir, porque es de su sindicato también, que nos reseñe alguna de las actitudes o de la personalidad de Oscar Smith, ¿no? Porque era intención de algunos muchachos conocerla ayer. Nosotros tuvimos más de 10 desaparecidos en todo el país. Más de 10 desaparecidos. En Capital Federal tuvimos 4 delegados, no miento, 2 delegados, 2 militantes y el gato Smith. Simbolizamos a todos esos compañeros que tuvieron la desgracia de desaparecer en la figura de Smith, porque era el secretario general del sindicato de Capital y que tenía historia nacional. Smith era secretario gremial en mi sindicato, el sindicato de Capital Federal, y en el año 66 firma un laudo laboral. Es decir, las empresas Capital tenía un convenio donde las empresas trabajaban horario cortado, 4 y 4, y tenían comedores. Y bueno, él firmó un laudo con Villaverán, que era el ministro de Trabajo. Y en ese laudo Smith cede los comedores, pero lleva las 8 horas, 7 horas 12, y las 8 horas de guardia a 6 horas. Bueno, lo castigaron y lo mandaron como secretario gremial en el primer congreso que hubo acá a la Federación. El gato Smith vino con Félix Pérez, era secretario general, y trabajó como secretario gremial, convencionalizó a todo el país, lo encuadró dentro de un convenio que miren cómo es la vida, ¿no? El convenio que él había firmado con el Lauro en la Capital Federal fue el convenio 3675, que se le aprobó a tapa cerrada, y fue por el convenio que luchó y desapareció. Le decían el gato por la facilidad que tenía en las discusiones. Siempre dicen que el gato tiene 7 vidas, bueno, él no tuvo esa oportunidad, pero que el gato siempre cae bien, que bueno, era muy hábil en la discusión. Ahora era un tipo sencillo, simple. Yo era delegado cuando él era secretario gremial acá, y cuando pasó de secretario general en diciembre del año 75 a Capital Federal. Y en octubre se pudrió el rancho. En marzo del 76 apareció el golpe de Estado. El primer paro que le hacemos en Capital Federal fue en septiembre del 76 en todos los sectores de Selva, y en diciembre se puso muy duro el conflicto y acuerdan 10 puntos. Era la jornada diaria, basta de cesantes, porque teníamos la mayoría de los muchachos militantes estaban cesantes,
Y al otro día de haber firmado esos 10 puntos de coincidencia en el Ministerio de Trabajo, él vivía en Wilde. Wilde es una localidad de acá de la provincia de Buenos Aires, pegada a Avellaneda. Pasaba por la proveeduría que tenía capital en ese entonces, acá en San Telmo, Piedras y Chile, y de ahí se iba a Mar del Plata porque la familia estaba en Mar del Plata. Y desapareció en la avenida de Benedetti, en Dock Sur, le cruzaron 2 falcos y se lo chuparon y nunca más supimos. Se hicieron paros, se hicieron gestiones, nos extorsionaban porque decía, no, nos decía, en ese momento al negro Lescano, a unos cuantos muchachos que lo acompañaban, no hagan mucho de pelote porque el gato está bien, el gato lo tenemos nosotros, hasta que pase un poco toda esta tormenta, no puede aparecer, entre ellos Viola, decía esas cosas, ¿no? Bueno, nunca pudimos saber qué pasó con el gato, sí sabemos que la Marina se lo chupó, pero era un tipo sencillo, ¿eh? El último congreso que participó de nuestra federación, yo no participé, pero desde que entró hasta que salió y la aprobaron a tapa cerrada la firma del convenio, con aplausos, con viva, y era gente muy sencilla, era un muchacho como somos nosotros. Nosotros no somos extraterrestres, somos uno más. Salimos, nos equivocamos y acertamos como cualquiera de ustedes. Pero el gato fue un símbolo, innovó la pelea. Los paros se hacían siempre a partir de tal hora, tirábamos todo y nos íbamos para el sindicato, para cada uno en su casa, no, él no, adentro del lugar de trabajo. Y tenía una explicación, yo no lo veía de entrada ese tema. Y bueno, él hasta nos explicaba hasta que lo comprendimos. Y tenía razón, él decía, es una pelea larga. Y si no vamos un día, no vamos el segundo día, el que tiene, perdónenme las compañeras, ¿no? El que tiene cola se hace caca, ¿no? Entonces el muchacho que tiene miedo al tercer día por ahí se mete y te rompe el paro. Entonces se innovó, los paros se hacían, entrábamos y no trabajábamos. ¿Y por qué no trabajan? Teníamos la Marina nosotros, y pues estamos tristes, eso era una ida y venida, bueno. Llevaban, hacían simulacro de fusilamiento y él se mantenía hasta que se lo chuparon. Pero hay un montón de cosas. En Un año y moneda hay una historia para escribir muy linda, muy rica, pero muy triste también. Quedémonos con esa imagen del gato, de un conductor, no de un peleador, de un conductor, un tipo que se sentaba y generalizaba ideas y plasmaba convenios colectivos de trabajo, actas convencionales. Es decir, es un tipo que trabajó mucho, hasta para el movimiento obrero, ¿no? Hasta para el movimiento obrero. Se había conformado una comisión que decían la comisión de los 10, que eran 10 secretarios generales de gremios estatales. Y bueno, el movimiento obrero lo miraba en aquel entonces, era la patria metalúrgica, Lorenzo era un dios para todos nosotros, pero manejaba todo. Cuando se vio que se le conformó esa comisión de 10 gremios estatales muy importantes como Ferroviaria, la Fraternidad, Obra Sanitaria, Luz y Fuerza, el SUPE, entonces se le dio la participación a los gremios del Estado. Es decir, fue en aquel entonces, el gato tuviera hoy, a ver que me ayuda alguno capital, cerca de, no sé, 80 años. 80 años. Estamos hablando de 40, era un muchacho de 40 y pico de años cuando pasó todo eso. Y bueno, fue uno de los propulsores de otro movimiento obrero, de sentarse en la mesa con todos los costos políticos que significa eso, sentarse donde se definen las grandes políticas, ¿no? Y bueno, el gato es eso, quedemos con esa imagen y con esa flecha, como decimos nosotros, que nos enseñó, nos bajó, y todavía tenemos cosas que la practicamos.
o la defendemos como es el convenio 3675, es decir, el año 75, es el convenio que él firmó y que desapareció. Es una cosa, y lo lees, y salvo, no quiero decir una brutalidad, el día femenino que ya no existe más y todo eso, tiene una actualidad de 100%, ¿no? Es el convenio colectivo de trabajo. Tiene mucha actualidad. Ese era el dato Smith, ¿no? Ustedes lo van a, cuando se participen en los cursos de formación sindical y capacitación, hay muchachos que hablan de la historia de Luz y Fuerza, del movimiento obrero, y va a estar en las páginas de eso, va a estar. Hay libros hechos, no por nosotros, por gente que le gusta la historia del movimiento obrero, y figura Smith como uno de los grandes dirigentes sindicales. Conocer la carrera suya, ¿Cómo? Me interesaría conocer su carrera en la militancia a modo de incentivo para todos nosotros. Ahí sí, la metiste tú. A modo de incentivo para nosotros. Porque hay dos usinas atrás de Retiro, una era de Selva y otra de Ítalo. Nosotros éramos Puerto Nuevo y lo de Ítalo, que era una empresa privada italiana, era Central Puerto. Y yo era delegado primero de sesión. En Capital Federal son estas los cuadros. Viene delegado de sesión de todas las sesiones de un determinado sector. Y después, entre todos esos delegados, se eligen, depende de la cantidad de muchachos que trabajen, 2 o 4 delegados gremiales que representan a todos esos delegados. Bueno, yo fui delegado hasta el año 70, a partir del año 70 fui delegado gremial de guardia. Éramos 1.300 que trabajamos en Puerto Nuevo. Tenía 4 delegados gremiales y 4 subdelegados. Y ahí representé a mi sector hasta el año 85. En el año 85 se normalizó, en el 84 mi sindicato. Yo era candidato con el negro Lescano, pero nos intervino las elecciones del gobierno radical de Alfonso. Éramos 7 listas, todas de la misma agrupación, estamos divididos. Después de esa intervención quedamos 4 listas, pero hubo que negociar y yo quedé para venir a la federación. En marzo del año 85 normalizamos la federación, el compañero Alderete, el secretario general, y yo fui el adjunto. Hasta el año 90. En el año 90 paso a ser el secretario, 90 o 92, no recuerdo bien. Paso a ser el secretario general hasta fines de septiembre de este año, que me vence el mandato, y bueno, Dios dirá, ¿no? Y los muchachos, ¿no? Si sigo o no sigo. Pero mi carrera fue, la primera vez que salí permiso gremial fue en el 85. Nunca tuve permiso gremial y bueno, y me costó conocer a la federación, porque Capital tiene una particularidad como Córdoba Capital. Tiene su propia infraestructura social, tiene su obra social, sus hoteles. Córdoba Capital también. Córdoba Capital, con parte de Villa María y con parte de Río Cuarto, tiene su propio convenio. En Luz y Fuerza hay 3 convenios. El 3675 que es nacional, el de Capital Federal y el de Córdoba, Espec Córdoba. Y bueno, y empecé a caminar. Lucente estaba en la secretaría gremial, no conocíamos, nos miraban con recelo los muchachos del interior. Y bueno, en avión no podíamos ir porque no teníamos un mango cortado por la mitad, íbamos en los Falcos, que había dejado la intervención. Y nos fuimos conociendo,
Y hoy podemos decir que tenemos muchos amigos del interior, ¿no? Y lo notamos en lo afectivo que son cuando uno viaja al interior. Esa fue mi carrera, una carrera que no... La recuperación del convenio colectivo de trabajo, una movilización muy grande en el año 87, a los 2 años de haberse normalizado la federación, movilizamos 15.000 compañeros, todas acá en la capital federal, y Alfonsín firmamos un convenio, la restitución del convenio colectivo de trabajo, en 1675, con una estructura vigente y otra en comisión, y la fuimos incorporando paulatinamente. Tuvimos algunos pasajes de intento de interrupción institucional, la famosa Semana Santa, después lo que le hicieron en la década del 90, bueno, pero pudimos sortearla, pudimos trabajar bien con el resto del movimiento obrero, y hoy podemos decir que participamos de la Confederación General del Trabajo, aunque discrepamos, pero adentro de la Confederación General del Trabajo, no afuera. Es decir, discrepamos con algunas políticas que la CGT o la conducción de la CGT no las replantea, no las plantea, pero la discrepancia siempre es adentro, no es hacer otra CGT, porque eso es un error. Los países más adelantados, que no precisan de un movimiento obrero único, no tienen problema, pero no tienen fuerza tampoco. El caso de España hoy está pasando por una situación bastante crítica, ahí están las comisiones obreras, hay 3 CGT de España. Y cuando empiezan las diferencias, los intereses institucionales, no hablo de intereses personales, los intereses institucionales, donde más te vas a hacer fuerte cuando tenés poder conflictivo. Ahora, si tenés tres CGT y el poder político puede seducir a alguno de ellos, ya tenés el 60%, no tenés el 100%. Y que no vayan a seducir individualmente, porque entonces sí, sería caótico, ¿no? Perder fuerza de presión y de presencia. Es decir que hace varios años que estoy acá, muchos muchachos me acompañan todavía, otros no, mucha gente joven ahí en este secretariado. Salvo el que te habla, el Hugo Yarelli, creo que los demás son todos muchachos de un promedio de 40 a 50 años. De 40 a 50 años. Hugo Yarelli y yo, el Hugo Yarelli es el secretario de Hacienda. ¿Me olvido de algo? No. Somos los 2 veteranos de la... Lo demás es toda gente joven. Quiere decir que hay una renovación permanente en los propios sindicatos, ¿no? En los propios sindicatos. En la transición de la clandestinidad, de la intervención, no tenían los muchachos del interior dónde estar, no tenían dónde parar. Entonces, comían, gracias a que Capital tenía una proveeduría en la calle Chile y Piedra y había una cocina, y el sindicato de plástico también lo cobijaba, Sanidad, que la calle de Anfunes tiene un hotelito, bueno. Entonces, cuando se normaliza la federación, creamos la COFACLI, que fue una cooperativa, que todavía existe, que hace trámites bancarios, préstamos bancarios, poco, pero más que nada habíamos creado eso como un ente paralelo, para que no estén desamparados los muchachos del interior del país, porque yo no lo viví eso, yo era delegado, ya te digo, yo siempre vivía acá en Buenos Aires, en Capital Federal nací, después me hice la casa en Loma de Zamora, 20 kilómetros, 25 kilómetros,
pero los muchachos del interior no tenían para comprar bizcocho. Entonces se fue creando una infraestructura como para decir, bueno, que los muchachos del interior, ojalá que nunca haya un golpe de Estado, no anden a los altos por un bizcocho. Y empezamos a crecer, date cuenta que estamos hablando del año 85, donde Federación tenía el hotel de Mar del Plata, el hotel de la Cumbre y el hotel de Termas. Hoy podemos decir que hay el Apar Hotel, el hotel de Callao, que ahí funcionaba la Federación. Después la calle Corrientes, el hotel de Villa Gesell, Villa La Merced, Claro Mecó. Es decir, le fuimos dando un impulso entre todos, ¿no? Y sin el primer mes de aumento, porque antiguamente el convenio marcaba que se discutía el convenio cada 2 años. Y cada año se discutía la parte salarial. De esa parte salarial, el primer mes de aumento iba el 80% para el sindicato de base y el 20% para la federación. Y con eso se crecía. Bueno, eso quedó. Ahora se está poniendo en Córdoba eso. Río Cuarto lo puso vigente ese artículo. Como hay aumento cada 6 meses, el primer mes de aumento va para el sindicato. Y bueno, pudimos comprar este edificio, remodelarlo. Es decir, que creció mucho patrimonialmente la federación. Estamos hablando del año 85 hasta el 2010, son 25 años, ¿no? Y bueno, esto es producto del esfuerzo de todos los afiliados. Nosotros solamente administramos ese esfuerzo de todos los afiliados. Y cuanto más te comprometes, más te enamorás de este bendito gremio. Cuanto más te comprometes, más te enamorás. Porque es un lindo gremio, es un gremio que tiene doble apellido, el tuyo de luz y fuerza. Y es una familia, es una familia. Ustedes lo van a ir viendo, que viene de familia de luz y fuerza. Mis hijos, que ya son boludones, algunos de 40 años y otros de 35, a mi ex compañero le dicen tío. Es una familia, ¿no? Es una familia. No sé si te contesté. Oye, Yo soy Eduardo de Bahía Blanca y quería preguntar, este es el primer congreso de jubilados después de la recuperación de la movilidad, ¿no? No. El año, vamos a decir, hubo diferentes etapas de la movilidad. Nosotros en la década del 90 firmamos el primer convenio, después la transformación del sistema previsional nos voltea el convenio, una ley, nos voltea el convenio, y en el año 2007, creo que fue en el año 2007, firmamos para aquellos jubilados anteriores al año 94. 20 de julio de 2007. ¿Cuándo? 20 de julio de 2006. ¿Del 2006 o 2007? 2006, Bueno, el día del amigo. el día vino Sergio Massa, que era el director general del ANSES, a una comida el día del amigo. Dice, hagan una comida grande porque vamos a festejar. ¿Por qué? Porque la ley de la modificación del sistema provisional tiene vigencia a partir del año 94. Entonces los compañeros que estaban hasta el año 94 no jubilados tampoco se pudieron jubilar con el convenio nuestro. Entonces la primera etapa fue esos compañeros, los jubilados anteriores hasta el año 94. Ahí los metimos en el 2006. Y luego firmamos parcialmente otra cantidad de compañeros. Entonces un día vino Sergio Massa a almorzar acá
¿Ustedes conocen la historia de Futura, de nuestra administradora del fondo de pensión? No. Cuando se produce el cambio del sistema previsional, que pasa de un sistema solidario estatal a un sistema de capitalización, creamos la administradora de fondo de pensión Futura. Que Luis Fuerza tenía el 80% del paquete accionario y el otro 20% estaba entre un banco que tenía la obligación por la misma de resolución de la ley, un banco, el Sindicato Municipal de Capital Federal, el ESMATA, Obra Sanitaria, Fentos y una agrupación gremial de docentes universitarios, algo así era. Luis Fuerza tenía el 80%, habíamos puesto todo nosotros para eso, le dimos participación a esos gremios como para darle una base más consustanciada con el movimiento obrero. Lo que queríamos evitar que los trabajadores vayan y depositen en las multinacionales, porque los bancos multinacionales eran los que captaban Claridad y todas esas empresas a todos los trabajadores. Cuando empezó a crecer Futura, empezamos, porque era la que menos comisión cobraba, empezamos a crecer en lo monotributista y empezamos a crecer con los indecisos. Llegamos a tener casi 500.000 afiliados, pero no eran de Luis Fuerza, ni de municipales, ni de el ESMATA. Eran indecisos, entonces el Estado lo distribuía a las administradoras que menos comisión cobraban. Y bueno, y en ese momento le ofrecimos, pasamos todo al Estado y vos me ponés vigente el convenio previsional de Luis. No, yo no puedo, yo hoy vendo Coca-Cola y para mí la Coca-Cola, como diciendo, yo los voy a cocinar en su propia sal, pero no sea boludo que, perdónenme la compañía. Y estamos hablando de una mesa de amigos. Bueno, y un día estaba volviendo yo de Mar del Plata y me llama Mulia de Estrada, que era el asesor jurídico del ANSES con él, y ya era jefe de gabinete, Massa. Me dice, ¿podemos charlar con vos y con Lejano? Bueno, ¿a qué hora? Digo, yo estoy volviendo de Mar del Plata, a las 5, a las 5, y fuimos a casa de gobierno. Entonces dice, tienen que plantear en la Cámara de Administradora del Fondo de Pensión, había una cámara armada, que ustedes se pasan todo al Estado. Entonces yo me digo, ¿qué es esto? Sí, porque el gobierno ha decidido, digo, sí, está bien. A nosotros nos van a romper la cabeza, pero dame el convenio. Sí, señor, está el convenio. Bueno, así fue, mandamos al gerente general, yo no fui, si no me tiraban por la ventana los banqueros. Fue y dijo, a partir de este momento le venimos a avisar que pasamos todo al Estado. Y así fue. Entonces, esa promesa de la vigencia general del convenio para todos los afiliados tuvo dos etapas también. Una, todos los compañeros jubilados pasaron. Y dijimos, sí, fenómeno. ¿Y los futuros jubilados? No, ustedes están locos. ¿Cómo locos? ¿Te llevaste todo? Bueno, y eso tardó un par de años más. Y lo hicimos como pensando, mañana nos pueden objetar porque ustedes si pagan el 11% o el 12% del aporte jubilatorio como el resto por un convenio previsional. Entonces ofrecimos un porcentaje adicional del 2%. Es decir, nosotros pagamos los activos, lo que marca la ley, ¿qué es el 11 o el 12? El 11, más el 2%. Para defender un poco la vigencia o la presencia de un convenio colectivo, de un convenio previsional.
y lo paga el mismo fondo compensador. Vamos a decir, el compañero se lo descuenta del salario, pues nosotros a través de los sindicatos le reembolsamos el 2% a cada trabajador. Es decir, que tuvo diferentes etapas, son 3 etapas las que yo te nombré, pero 3 etapas que pasaron del año 2006 hasta el año pasado, antes del Congreso, porque fue una alegría entre los veteranos de loco, ¿no? Y la verdad, de canillita pasaron a campeón. Y no es porque no se lo merecen, la pucha. Y ahí viene ahora todo eso que yo le decía, de 140 trámites previsionales anualmente, se acumularon tanto, porque no se querían jubilar antes, que tenemos 600 y pico, casi 700 trámites jubilatorios en el último año. Tuvimos que contratar gente del ANSES que después de las horas de trabajo vienen a trabajar acá para ayudar a Bettinotti, que es el secretario de Bahía y es el secretario de Previsión de acá, ¿no? Es de tu sindicato. Sí, fue el año pasado el otro congreso que se festejó la vigencia del convenio previsional. Con respecto a ese aumento de jubilaciones que se están presentando y a lo que hablábamos ayer de las bolsas de trabajo, de los ingresos, si se está dando ese 500 o 600% de aumento de ingresos de gente, si se está respetando en todas partes, todos los sindicatos. Por lo menos nosotros tenemos una buena cantidad. En casi, no te digo, por ejemplo, puede llegar a haber una empresa, como me comentaba el compañero de la transportista allá del Comahue, que por ahí se hacen los distraídos. Puede haber alguna cooperativa. Es un mosaico empresario bastante complicado, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, la cooperativa la tenemos a través de federaciones, pero no todas le dan bolilla a la federación. Agarrás FASE que es nacional, y está FASE Córdoba. Y son todos en una federación, pero no hacen todo lo mismo. Nosotros firmamos un acuerdo con FASE Nacional que tuviera que tener vigencia. No, pero FASE Córdoba no le da bolilla. Y puede ser que en la aplicación del convenio colectivo de trabajo, algunos artículos en alguna localidad queden un poco postergados hasta que los propios sindicatos, la federación misma, a través de Secretaría Gremial, va normalizando, va poniendo vigente todas estas cuestiones, ¿no? Como puede ser la bolsa de trabajo. Pero hay mucha renovación, ya viene de varios años. Yo veo en los últimos congresos nuestros muchos congresales jóvenes, muchos secretarios generales jóvenes. Ustedes van a tener la posibilidad de participar, algunos de ustedes, por invitación, porque aparte de los congresales, nosotros a los sindicatos le damos un pequeño cupo para que lleve militantes para que miren cómo se debaten los grandes o no, o cómo se rinde cuenta en los informes de toda la secretaría. Entonces uno observa que hay mucha juventud. Si a las empresas, en definitiva, esto es un circuito. Sale más barato un compañero joven que uno veterano. Esto es así, por la antigüedad y todo. Y como hoy el beneficio jubilatorio es bueno, vamos a tener que poner por ahí un poco más de fuerza en el cambio generacional, ¿no? No es cuestión de tirar a los viejos por la ventana, pobre, el viejo Julio, claro. Aparte del piso 11. No, pero aparte de alguien tenemos que aprender. No, te quiero decir que antes nosotros no podíamos decirle, en mi sindicato pasa esto. Yo voy todos los días a mi sindicato, porque estoy 10 cuadras. A la noche voy para allá. Era difícil decir jubilate. Se jubilaba, qué sé yo, 53%. Con el 50% del salario del muchacho que está en actividad. ¿Y cómo vivir con eso? Pero hoy
Hoy te da la posibilidad de decirle, mira, si vos te vas, por ahí metemos a tu yerno, a tu hijo. Bueno, se comprendió y se incentiva. El 100% del muchacho que está en actividad, los últimos que se jubilaron con el 100% del hombre en actividad. ¿Por qué el 100%? Porque no tiene aportes previsionales, no paga jubilación, salvo el PAMI, no paga otra cosa. Entonces llega a casi al 100% del hombre en actividad. Y eso lo están viendo, por eso viene este malón de gente que se quiere jubilar, ¿no? El PAMI le descuenta a los muchachos, vamos a ponerle 10 pesos. Y a nosotros nos paga de esos 10 pesos, la obra social se la damos nosotros, nos paga 6, el 60%. El otro 40% lo manda al sistema solidario para los que no tienen obra social y todo eso. Pero sí, son descuentos que van de hecho, ¿no? Lo del PAMI. Y los nuestros no se quieren atender, el país, ¿quién se quiere atender? Un kilómetro. Entonces, pero nos dan el 60%. Bueno, muchachos, yo no lo voy a aburrir más. Yo lo que le pido, y antes de pedirle, le quiero agradecer la visita que nos hicieron. Y les pido, sí, los convoco a que acompañen a sus sindicatos. Y que si hay discrepancia lo hagan dentro de su propio sindicato. Hoy, no digo que hay riesgo, pero hay algunos intereses que están alimentados, vaya a saber por quién, ustedes lo ven por televisión o por los diarios, de atomizar este movimiento obrero, se quieren tener otra CGT. Yo creo que eso tiene que ser una determinación de los trabajadores, vamos a decir. El Ministerio de Trabajo tiene que decirle a todos los gremios federalizados, señores, vengan a votar al Ministerio de Trabajo si quieren una CGT o si quieren varias CGT. Porque es la voluntad de todos los trabajadores. Bueno, entonces algunos dicen que es un modelo ya caduco y vemos cómo se atomizan. Hay muchachos que no están de acuerdo con las conducciones y pierden en las internas, entonces quieren hacerse sindicatos aparte y así se empieza a atomizar un modelo sindical. Un modelo sindical que nació, yo se lo decía, en la década del 40 con Perón, con Eva Perón, y que no falló, y si no falló en 60 años y creció con defectos, con errores, pero no podemos decir que no con virtudes también. Creo que es bueno. Que habrá que corregir algunas cosas, nosotros tenemos minoría. En nuestro gremio existe la minoría. Si se presentan dos listas, con el 25% entra una lista en minoría con el 25% de la estructura conductiva. Esto es democracia. Ahora, si por decreto queremos que nos hagan un sindicato, que por decreto queremos otra CGT, eso no es democracia, eso es un sistema que no va a tener mucho futuro. ¿Por qué? Y porque está apoyado a través de determinaciones, es decir, lo que no pudieron hacer las botas, lo hacen los votos, y esto no es así. Por eso los convoco a que trabajen en sus sectores de trabajo, sean solidarios, volvamos un poco a los orígenes, ¿no? Ahora mucho, pero antes cuando un muchacho hacía, yo no sé si alguno de ustedes, sus viejos, hacía la loza, uno en la casa, iban 4, 5, 10 muchachos y hacían la loza. Bueno, en otro sentido, hoy la situación es diferente, la tecnología, hoy los matrimonios trabajan los dos, se buscan los departamentos a pagar a largo plazo, el sindicato están trabajando, Bahía Blanca está haciendo muy buena obra en vivienda, muy buenas obras en vivienda, a través de la originante de la federación.
Y esto es positivo, pero la solidaridad tiene que existir, ¿no? Porque la problemática del compañero, prestarle el oído, hablarlo, acompañarlo, qué sé yo. Todas estas cosas son buenas, hicieron grande a este gremio, a este país, porque en definitiva nosotros vendemos trabajo. Y bueno, queremos venderlo lo mejor posible. Si vamos separados, vamos a autorregularnos lo que vale nuestro trabajo. Si vamos todos juntos, cotizamos mejor. Le estoy diciendo que acompañen a sus dirigentes, a sus sindicatos, y que no tengamos duda, que la felicidad es algo reaseguro para toda nuestra familia. Desde ya le agradezco, no sé si nos vamos a ver de aquí al sábado, pero si no, que tengan un feliz retorno ustedes a sus sindicatos, a sus bases, y pronto nos veremos en sus sindicatos. Gracias. Zambita cordillerana que va pintando el paisaje, por encima del follaje con sentimiento y asombro, estrella de los caminos que va sacudiendo el polvo de tantos buenos recuerdos que nos dejaron amigos que de vez en cuando nombro. Cuando el ciprés se renueve por darle su savia al bosque, quizás regrese mi canto prendido de algún retoño, pa' que suene mi guitarra en el brillo de los álamos o en el altar de los notros donde se incendia el otoño. Me traje el otoño de la cordillera entre los acordes de mi fiel guitarra y el canto azulado del río que pasa por el rumoroso pregón de las piedras, y el canto azulado del río que pasa por el rumoroso pregón de las piedras.